Iniciamos con nuestra clase de lenguaje y el día de hoy vamos a tener un tema que se relaciona mucho con las clases que nos ha regalado el profe Chamo. Vamos a hablar de la línea de tiempo. El profe ya ha hablado en algunos otros momentos, en otras clases, sobre la importancia de reconocer las medidas de tiempo. Hoy vamos a hablar de algunas y vamos a mirar acá en lenguaje cómo podemos representar algunos acontecimientos, hechos, algunas lecturas que hagamos de hechos históricos. Es muy sencillo y la información se representa de manera muy especial, además que es muy fácil leerla cuando se representa a partir de gráficos, infografías y en este caso a través de una línea de tiempo. La meta de hoy es elaborar una línea de tiempo. ¿Sobre qué tema? Sobre los hechos más relevantes de nuestra historia de vida. Yo les traje un ejemplo que ahorita se los muestro al final sobre una línea de tiempo de unos hechos históricos importantes de mi vida, pero quiero que ustedes también vayan pensando en qué van a dibujar o ilustrar en esa línea de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo entonces? Una línea de tiempo permite ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema específico, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. Miren, una línea de tiempo, como su nombre lo indica, es una línea, una ilustración, un gráfico que nos muestra una secuencia de eventos. Ojo que esa palabra secuencia es fundamental, es como muy importante para entender la línea de tiempo. Yo la busqué en mi bitácora educativa, la busqué en el diccionario y la arrastré acá. Y dice, una secuencia quiere decir el orden de una serie de elementos que se suceden unos a otros. Es decir, que en los cuentos, por ejemplo, podemos mirar la secuencia de pues, algunos elementos en la secuencia de la historia. ¿Qué pasó al principio? ¿Qué pasó en el nudo? ¿Qué pasó en el desenlace? ¿Qué puede pasar antes, durante y después de la historia? Entonces uno puede organizar los hechos a través de una secuencia y observando las imágenes podemos darnos cuenta de qué pasó primero o qué pasó al final de la historia. Además de eso, una secuencia también nos permite identificar y organizar en una línea de tiempo los hechos tal como sucedieron, es decir, ¿en qué fechas sucedieron específicamente? Entonces, si pasó en una fecha, por ejemplo, del 2013, pasó en el 2015, pasó en el 2017, entre otras fechas importantes. Miren, esta línea de tiempo nos sirve mucho para representar a veces lecturas que nos pone la profe de Ciencias Sociales, por ejemplo, cuando nos dice, van a representar los hechos más importantes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hacemos? Hacemos una lectura de un documento o de un texto que nos permita ampliar la información, subrayamos las fechas y la información importante y luego la graficamos y la representamos en una línea de tiempo. Entonces, la línea de tiempo es una representación gráfica que nos muestra eventos y fechas en los que ocurrieron ciertos acontecimientos. Pero ustedes se preguntarán, profe, ¿cómo así? O sea, ¿solo podemos representar situaciones o hechos sociales? No, también podemos representar, por ejemplo, el tema de la célula, ¿cierto? ¿Cómo es la historia de la célula? ¿Quién la descubrió? Luego, ¿qué células diferentes descubrieron? ¿Cuál fue el desarrollo de la célula? ¿Y qué pensamos hoy? ¿Qué avances hay con respecto a este tema? Miren que es una línea que nos permite reconocer la historia de la célula, pero también podemos mirar personajes. Por ejemplo, ¿qué personajes, qué escritores importantes de Latinoamérica existen en el último siglo? Y como ustedes ya saben que es un siglo, porque el profe me lo estuvo repasando con ustedes ese tema, entonces va a ser un poco más sencillo construir estas líneas de tiempo. Pero además tenemos que tener claro, en una línea de tiempo debemos tener claro la información inicial y la información final, es decir, desde cuándo hasta cuándo vamos a hacer el recorte. En Argentina, por ejemplo, le llaman el acotamiento. ¿Cómo vamos a acotar esta información? Porque en la línea de tiempo no podemos poner todo lo que ha pasado, sino que tenemos que hacer un recorte de qué fecha hasta qué fecha vamos a retomar para ilustrar y graficar allí los hechos y las fechas más importantes. ¿Para qué una línea de tiempo? ¿Para qué nos sirve hacer una línea de tiempo? Uno, para identificar hechos históricos que nos interesa conocer o compartir. Por ejemplo, si la profesora de literatura me dice, van a graficar en una línea de tiempo, van a representar
cuáles son los escritores de literatura infantil más importantes de la última década. ¿Recuerdan que es una década? De los últimos 10 años. Una década son 10 años. Entonces, podemos identificar estos personajes a partir de ir a la historia, leer, seleccionar información y luego la graficamos en nuestra línea. También nos sirve para establecer una secuencia ordenada que nos permita comprender la cronología de algunos hechos. Debe ser ordenada, es decir, yo no puedo poner, por ejemplo, que por allá pasó algo en 1998, luego en 1800, luego, ¿cierto? Una línea de tiempo debe ser cronológica y ordenada. Y yo busqué también qué es eso de orden cronológico, porque me sonaba un poquito extraño. Yo decía, yo quiero que a los niños y niñas les quede un poquito más claro también. Y decía, orden de los sucesos en el tiempo, pasado, presente y futuro. Es decir, que el orden cronológico atiende a una organización secuencial que nos da cuenta de lo que pasó antes, pues de lo que ocurre en el pasado, en el presente y en el futuro, y en la línea de tiempo se organiza de esa manera. Debe ser ordenada. Entonces miren acá unas unidades de medida. También esto tiene mucho que ver con matemáticas, esto nos afianza la competencia matemática con respecto a este tema de unidades de medida. Un siglo tiene 100 años, una década tiene 10 años, un año tiene 365 días según nuestro calendario y un mes tiene, dependiendo del mes que sea, o 28 o 30 o 31 días, o 29 si es año bisiesto. ¿Cómo hacer entonces una línea de tiempo con esta información que ya tenemos? Ya sabemos que eso nos permite organizar hechos, acontecimientos de manera secuencial, en un orden cronológico. Ya teniendo eso claro, entonces cuando nos pongan a hacer una línea de tiempo vamos a investigar sobre el tema específico. Ya sabemos que una línea de tiempo nos permite organizar información de muchos temas. No tiene que ser solo relacionado con los estudios sociales, históricos, aunque se usa mucho para eso, sino también puede aparecer en las diferentes clases, ciencias naturales, matemáticas, lenguaje, educación física, incluso pues en todas las materias que queramos usarlo. Entonces primero leemos el texto para identificar los hechos y fechas que nos están pidiendo de un tema determinado. Luego subrayamos los hechos sobresalientes. Recuerden que es muy importante ese subrayado. Y subrayar, uno no subraya todo en el texto, sino que subraya aquello que le interesa, digamos, en lo que le interesa enfatizar y que le interesa luego rastrear de ese texto, es decir, sacar de ese texto para ubicarlo en la línea de tiempo. Entonces, seleccionar información. Luego organizamos la información que sea cronológica y secuencial. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Y luego escribimos las fechas en nuestra línea de tiempo. Escribimos las fechas no con toda la información que nos da el texto o el documento, porque entonces ya eso sería un texto más histórico o narrativo, o sería otro tipo de texto más extenso. La línea de tiempo debe tener información breve y específica. Recuerden que también hemos hablado del resumen, de que es una síntesis, entonces debe ser información muy sintética, es decir, cortica, muy breve, sobre eso que vamos a poner en la línea de tiempo. Porque como la línea de tiempo va acompañada también de gráficos, dibujos o ilustraciones, dibujitos que nosotros hagamos, entonces la idea es que sea información muy breve. Además de eso, hay unas premisas muy importantes, es decir, como algunas consideraciones que es importante tener en cuenta. Primero, es importante para hacer nuestra línea de tiempo definir el tema. A veces el tema lo pone el profe, pero a veces también nosotros decidimos el tema. Hoy, por ejemplo, en Profes Melos vamos a definir el tema que es mi historia de vida. Cada uno va a pensar en su historia de vida. Si tiene 5, 6, 7 años, 10 años, 15 años, ya eso es una trayectoria de vida, entonces vamos a pensar en esa vida. ¿Qué años vamos a abarcar? Desde que nacimos hasta hoy. Si tienen 15, entonces hasta los 15 años, si tienen 7, hasta los 7 años. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar los hechos más importantes de mi vida en una línea. Profe, ¿cómo así? ¿Cuáles son los hechos más importantes? Pues yo no conozco la biografía, la historia de vida de cada uno de ustedes, pero ustedes sí la han vivido, ya la han experimentado. Entonces ustedes pueden decir, para mí los hechos más importantes son estos 5, 6 o estos 10. Entonces puede ser que para alguien un hecho muy importante es cuando aprendió a montar bicicleta.
para alguien, ¿cierto? Para un niño puede ser muy importante eso. Y para una niña es cuando, por ejemplo, entró al equipo de fútbol, al equipo de básquetbol, porque las niñas también juegan fútbol, ¿cierto? Entonces, cuando la aceptaron en ese equipo que quería estar, eso puede ser un hecho muy importante. O un hecho muy importante, recuerdo el día que me celebraron mi cumpleaños número 7. Entonces, miren, ustedes definen los hechos importantes. Para eso también es muy importante planificar, ir escribiendo en una hojita el plan, es decir, qué hechos voy a rastrear para luego ubicarlos en mi línea. Luego vamos a colocar las fechas, en qué fecha específica sucedió cada evento y al final vamos a poner nuestra línea de tiempo y le vamos a agregar imágenes y dibujos para complementar la información. Entonces les traje mi ejemplo. Yo coloqué, pues elegí un tema que es mi trayectoria académica, es decir, como todo lo que ha pasado en mi vida alrededor de la educación. Entonces miren mi línea de tiempo cómo la organicé. Pero antes de eso quiero que miren acá, porque como uno tiene que hacer un plan, pues para organizar la información, yo no hice la línea de tiempo así de una vez, sino que organicé mi información primero. Ya esta bitácora está muy gigante. Miren lo que hice. Entonces, yo dije, ¿desde cuándo hasta cuándo voy a retomar las fechas? Entonces, iba a retomar, miren, aquí dice 1994 hasta la actualidad, que es 2020. ¿Qué hice luego? Seleccioné los datos que iba a usar en la línea de tiempo. Entonces yo dije, ay, mira, de 1994 a 1999 yo estudié la secundaria. Luego, de 2000 a 2006, la universidad. Luego hice un posgrado, hice 2 posgrados entre el 2006 y el 2010 y luego me pasé 1, 2, 3, 4, 5 años sin estudiar nada más porque me dediqué a trabajar mucho, pero luego en el 2016 volví a empezar. Entonces miren que organicé la información aquí como desordenadita, pues pero seleccionando los datos, ubicando las fechas y mire, como que segregando la información que iba a ubicar y luego dibujé mi línea de tiempo. Y miren cómo quedó específica, no quedó como esa lista larga que ubiqué allí, sino que dije, 1994 terminé la primaria, me gradué de la primaria. Miren que esta imagen representa la graduación. 1999 me gradué de secundaria. Hace muchos años, niños y niñas, no vayan a hacer cálculos de mi edad. En el 2006, entonces, estudié la licenciatura en pedagogía y coloqué el loguito de la Universidad de Antioquia porque yo me gradué de ahí. Luego en el 2008 me gradué de la Universidad San Buenaventura de la especialización. Luego de la maestría en el 2010 y en el 2016 empecé el doctorado y ese no lo he terminado porque me falta hacer un proyecto de investigación. Entonces eso sigue, pues ojalá siga porque a mí me gusta mucho, mucho estudiar. Espero que ustedes también disfruten mucho de estudiar porque es una cosa maravillosa. Y para ir condensando, para ir recapitulando y cerrando la información sobre la línea de tiempo, entonces tenemos algunos ejemplos. Miren, podemos hacer una línea de tiempo de los derechos de los niños y las niñas, por ejemplo, que nuestra profe nos diga. Entonces leemos un texto que nos presente la información de cuándo se creó, por ejemplo, la UNESCO, que fue una organización muy importante para los derechos de los niños y niñas, en qué año se crearon los derechos de los niños y niñas, y rastrear todas esas fechas importantes, cuándo se firmó la carta, cuándo Colombia firmó el acuerdo de que también iba a ser parte de esa declaración, y otras fechas importantes para ubicarlas en nuestra línea de tiempo. Luego puede ser que otro tema sea las etapas del desarrollo. ¿De qué fecha, de qué momento de la vida, hasta qué momento de la vida es, por ejemplo, la gestación, luego viene la infancia, luego viene la adolescencia, luego viene la vejez? Uno puede representar eso en una línea de tiempo. O rastreo otra, que miren, les pongo un ejemplo sobre Gabriel García Márquez, que es un escritor que a mí me gusta muchísimo. Y él, pues hay una línea de tiempo de él que es muy grande, muy larga, porque él hizo muchas, muchas cosas. Acá dice que era un escritor muy prolífico, o sea que sus obras se expandieron con gran facilidad en un momento donde ya él había logrado algunas producciones. Entonces, miren, habla de 1948, 1961, 68, el 82, y esta línea de tiempo representa las fechas en las cuales él o publicó libros o ganó reconocimientos o recibió menciones importantes por los libros que había producido. Entonces miren qué línea de tiempo tan buena.
Vamos a ir dejando acá, vayan pensando en los hechos importantes que ustedes quieren seleccionar para luego organizar en nuestra línea de tiempo. Es muy importante hacer nuestro plan pues, de escritura, aun cuando se trate de este tipo de representación gráfica. Listo, no se vayan, que seguimos en la clase de lenguaje. Ahorita nos vemos.